Bueno, muchachos, me vuelvo a presentar, aunque me presento Fabián, soy Mauricio Buitrago, soy el líder de automatización de la compañía QVision. Ya llevo más o menos 7 años en este mundo de la automatización, ya bastante. Encantado por conocer todas estas nuevas tecnologías que estamos abarcando y que la verdad son bastante llamativas. Entonces, déjenme, yo les comparto pantalla para que comencemos entonces con este webinar. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, Mauro. Listo. Entonces, un momentico. Vamos a pasarnos eso que ya Fabi lo explicó. Y vamos a comenzar con ese concepto de automatización. Recuerden que la automatización es coger los procesos que tenemos de manera manual y llevarlos a una forma que se puedan ejecutar automáticamente. Esto ya lo podemos ver orientado a la inteligencia artificial. Hemos llegado a este mundo de tecnología, a esta época de tecnología, que todo lo queremos con inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, si lo vamos a enfocar a SQA, esa automatización a la inteligencia artificial, sería el uso de algoritmos que limitan o imitan el aprendizaje humano para mejorar procesos de prueba. Esto incluye un aprendizaje automático, una visión por computadora y procesamiento del lenguaje natural, que la inteligencia artificial nos pueda entender como si nosotros estuviésemos hablando con otra persona. Esto es súper relevante. La inteligencia artificial es súper relevante en todo este tema de automatización, porque gracias a eso podemos reducir tiempo que es dedicado a tareas repetitivas, como identificar objetos de una user interface, de un localizador, ¿cierto? Ya que con la inteligencia artificial yo puedo identificar más fácil ese localizador con el que quiero interactuar, al que le quiero mandar un clic, al que le quiero mandar un enter, un scroll, una entrada de texto o demás. También con la inteligencia artificial podemos identificar errores. Esto es lo más llamativo que hay, porque nosotros estamos en este sector de aseguramiento de calidad, que lo que buscamos siempre es eso, la calidad. Y llegó esta herramienta, que es la inteligencia artificial, a ayudarnos con esto. La inteligencia artificial identifica errores que podrían pasar desapercibidos en pruebas manuales, ya que tiene como una manera de tener escenarios creativos y identificar esos errores que nosotros no podríamos identificar. También me ayuda a priorizar pruebas. Gracias a la inteligencia artificial hay algunas herramientas que me permiten identificar esos flujos críticos por los cuales yo debo pasar, por los cuales yo debo automatizar de primero, ya que sin esos flujos no puede salir mi aplicación a producción. Algunos ejemplos sencillos que nosotros tenemos que se ve aplicado como en este día a día, en esta cotidianidad, es que, por ejemplo, imagínense en un sistema que predice dónde se deben hacer las pruebas, ¿cierto? Cuál es el foco de un aplicativo donde más se producen errores y que la inteligencia artificial sea capaz de ir a buscar dónde se están presentando esos errores y reparar esos errores. También, ¿qué se puede hacer? Buscar la ruta crítica, que la misma inteligencia artificial, con base a los parámetros que yo le he dado, identifique la ruta crítica y me la automatice. Esto es súper importante porque ya con eso podríamos sacar ese producto mínimo viable a producción. Eso es súper, súper importante. O también, por ejemplo, que un sistema me prediga dónde más se están presentando los errores. Que un módulo está fallando tanto, o sea, en el log que nosotros tenemos en esa consola de salida donde salen los errores, la inteligencia artificial sea capaz de identificar ese módulo que está fallando mucho y que cuando vaya a salir otro módulo, inmediatamente salga a probar que ese no se haya dañado. Esas son cosas que se están logrando ya con todo este tema de la inteligencia artificial. Pasar. Casos de uso en automatización de pruebas con referente a la inteligencia artificial. Nosotros podemos ver dónde se utiliza la generación de pruebas inteligentes. Como les había dicho anteriormente, las herramientas de inteligencia artificial pueden analizar el comportamiento de los usuarios y sugerir casos de pruebas relevantes basados en datos reales que nosotros les suministremos. Pueden sacar esos escenarios creativos con base a unos ideales que nosotros le pasamos. Y son cosas que posiblemente no se nos puedan ocurrir, ya que ellos utilizan unos algoritmos para poder sacar esos escenarios, ¿cierto? Algo muy importante también que nosotros tenemos y que es como un dolor de cabeza para nosotros los automatizadores es la detección de objetos de interfaz de usuario dinámicos. Con el tema de los localizadores, creo que es uno de los problemas más fundamentales que nosotros tenemos, ya que hay algunos localizadores que no se dejan capturar o algunos localizadores que son dinámicos. Y al ser dinámicos, pues a medida que yo ejecuto mi automatización, va a cambiar ese localizador.
Esto ocasiona que empiece a fallar esa automatización y me empiece a generar un reproceso, ya que tengo que ir a abrir el entorno de desarrollo, buscar ese localizador y modificarlo. Todo esto de manera manual. Y ahí es donde entra el mantenimiento de la automatización. Ya más adelante vamos a ver que esto es un problema que vamos a solucionar por medio de la inteligencia artificial. Tenemos también un análisis de errores predictivos. Como les decía, ella es capaz, la inteligencia artificial, de identificar qué áreas del sistema son más propensas a errores según datos históricos y patrones similares. Si yo estoy diciendo que cada vez que salga a producción, en un ejemplo, un aplicativo de compras, me está fallando el carrete de compras, la inteligencia artificial es capaz de buscar esa consola donde se están presentando esos errores e ir y de una probar que sí esté funcionando correctamente antes de salir a producción, con el fin de garantizar un correcto paso a producción. Tenemos muchas herramientas de inteligencia artificial. Acá les voy a traer unas cuantas y les voy a contar un poco de qué tratan, ¿cierto? La primera es esta que tenemos acá, que se llama Testin. Testin es una herramienta de inteligencia artificial que es de la empresa Tricentis, de Tricentis Tosca para ser más exacto, y que permite la integración de todos los sistemas. Es decir, yo puedo automatizar en escritorio, en un entorno escritorio, en un entorno web, en un entorno de microservicios, todo el tema de API, en un entorno cloud, que tenga que automatizar bases de datos normal en cloud, en un entorno de bases de datos acá físico, en un entorno de granjas virtuales. Me permite automatizar todo el tema de los dispositivos en concurrencia. Adicionalmente a eso, hoy en día las herramientas de inteligencia artificial buscan que estos desarrollos que nosotros hagamos sean low code o no code. ¿Qué quiere decir esto? Que son herramientas que no necesitan codificar, ¿cierto? Sino que por medio de herramientas como es un record and play, o sea, una grabación de los pasos que yo iré haciendo en automatización o en mi flujo crítico, los reproduzca. O que sencillamente tenga que arrastrar los elementos con los que yo quiero interactuar. Hoy en día esas herramientas buscan eso, porque pues bien sabemos que esto es una herramienta que nos va a ayudar a reducir tiempos en el desarrollo de estas automatizaciones. Entonces, pues es más fácil empezar a arrastrar elementos o a grabar un flujo para después ejecutarlo que abrir un entorno de desarrollo y empezar a codificar todo lo que yo necesito. Obviamente esto es una herramienta que nos va a ayudar a mejorar estos procesos, mas no quiere decir que estas herramientas van a hacer el trabajo de nosotros, porque a fin de cuentas esto necesita unos parámetros de configuraciones, unos prompters que debemos de organizar y unas reglas de negocio y demás, que sin eso no funcionarían. Tenemos esta API Tools Visual. Esta es una inteligencia artificial bastante chévere. ¿Por qué? Porque se enfoca en todo el front, en toda la parte de interfaz gráfica, en el sentido de que nosotros no tenemos una herramienta en la automatización que me valide los códigos de los colores, ¿cierto? De pantalla por pantalla. Entonces, con esta inteligencia artificial es capaz de validar eso. Esos colores que tienen unos códigos, ¿cierto? Puede validar que no hayan cambiado de una pantalla a otra. O puede buscar unas mejores, como se le dice, unos mejores estilos a la página web y recomendárselos al momento de ejecutar esta inteligencia artificial. Y no solo con temas de colores, sino de fuentes, de las letras. Mirar que esas letras o esos tipos de letras que están utilizando en las páginas, si sean similares en todas las páginas, en toda la página web como tal, en todos los módulos. Si estamos hablando de una página de compras, que en el carrito de compras tenga la misma letra que una página de inicio o que una página de logueo. Entonces, esta herramienta es súper importante para validar todo ese tema de UX, esa experiencia del usuario, que sí sea acorde con lo que nos están pidiendo, con esos criterios de aceptación. Tenemos otra que es una de las más bacanas que tenemos hoy en el mercado, que se llama Mabel. Esta inteligencia artificial me permite montar mi automatización en un entorno de DevOps, pero no es solo montarla y ya, sino que me sugiere cómo construir un CI, cómo construir un CD, con qué herramientas debería yo hacer el análisis de código estático, si con SonarQube o SonarCloud. Adicionalmente a eso, permite identificar las reglas de negocio que yo le voy a montar a ese análisis de código estático, con el fin de manejar unas mejores prácticas. Mabel es una herramienta poderosa
que me permite hacer todo ese tema de despliegue continuo en el CI y en el CD, con el fin de cumplir con esto que estamos buscando, con el agilismo, con que salgamos a producción lo más rápido posible, con que podamos desplegar nuestras automatizaciones con un solo clic. Y lo más importante es que no tenemos que tener tanta interferencia en esa configuración, sino que ella misma se encarga de esa construcción de esos pipelines. Hay otra muy bacana, que es esta de acá, Selenium. Esta se adapta mucho al framework de Selenium, ¿cierto? ¿Y qué nos hace esta inteligencia artificial en la automatización? Pues bien, como les decía anteriormente, uno de los dolores de cabezas que nosotros tenemos hoy en día es todo el tema de, de la captura de los elementos, ¿cierto? Que varían mucho, que cambian mucho dinámicamente, que cuando yo ejecute una automatización en el camino cambió ese elemento, ese localizador y me rompió el flujo que yo estaba automatizando. Pues bien, esta herramienta que estás viendo acá, esta de Selenium, permite la autorreparación, el auto-health. Él por medio de la inteligencia artificial guarda en caché, guarda en memoria los localizadores anteriores de la página web. Esto hace que al momento de ejecutar la automatización vaya recorriendo toda la automatización y donde falló, identifica cuál es el elemento que cambió y va y busca el elemento en caché, en esa memoria que se tenía guardada. Entonces, identifica ese elemento que se cambió y lo reemplaza en el flujo. Entonces, al momento de reemplazarlo, puede seguir la automatización normalmente. Esta inteligencia artificial es una de las más importantes que estamos viendo hoy en día. ¿Por qué? Porque está evitando todo ese tema de mantenibilidad de la automatización, ya que por lo general las automatizaciones empezaban a fallar, era por esto, porque los desarrolladores cambiaban un campo, cambiaban un tipo de etiqueta, cambiaban un nombre de una etiqueta, una propiedad o demás cosas. Y eso hacía que nuestras automatizaciones en nuestros flujos empezaran a fallar. Ya con estas inteligencias artificiales ya eso empieza a ser corregido. Y no tenemos que hacerlo nosotros, entonces nos estamos ahorrando tiempo. Ese tiempo lo podemos empezar a ver en otras automatizaciones, en el desarrollo de otros scripts, ¿cierto? Entonces es súper importante esa inteligencia artificial. Ahora bien, tenemos otra que es de Playwright. Recuerden que Playwright es un framework, una herramienta de automatización que desarrolló Microsoft, que le están apostando por todo el tema de open source y que me permite también hacer automatizaciones en móvil, en web, en servicios, que me permite ejecutar en paralelo con diferentes navegadores. Es una herramienta muy poderosa también. Y ahora también le integraron ese módulo de inteligencia artificial. Imagínense pues, esta herramienta tiene algo que se llama Auto Playwright y pasa ese lenguaje natural a una automatización, a un flujo de automatizar. Es decir, ya llegamos al nivel de que ni siquiera tenemos que codificar, que ni siquiera tenemos que arrastrar un elemento, que ni siquiera tenemos que grabar todo un flujo para poder ser automatizado, sino que con lenguaje natural, con un lenguaje español, por ejemplo, o inglés, podemos indicarle a la inteligencia artificial qué hacer, diciéndole, por ejemplo, ve, yo quiero que en esta página de compras me seleccione tal producto, le añada al carrete de compras y salga el checkout para comprarlo. La inteligencia artificial que tiene esto ya es capaz de identificar ese lenguaje que yo le estoy pasando, que le estoy mandando y traducirlo en un lenguaje que lo entienda ese entorno de desarrollo. Entonces, todo eso que yo le acabo de decir en un lenguaje natural va a hacer que va a buscar todo ese flujo que le acabé de redactar en una página web, mira los localizadores que necesita, empieza a capturarlos, los almacena, si necesita información también la almacena y empieza a armar ese flujo que yo le acabé de decir en un lenguaje normal, como si estuviese hablando con una persona. Entonces, por eso también es una herramienta muy poderosa que, como les digo, no nos reemplaza a nosotros porque a fin de cuentas hay que darle las indicaciones para poder funcionar, pero sí nos reduce mucho el tiempo de desarrollo de script, que eso es lo que estamos buscando hoy en día, que tengamos un low code o un no code, con el fin de que podamos haber más gente automatizando todos estos procesos, ¿cierto? Tenemos otra, que esta es la que nosotros estamos desarrollando aquí en QVision, en nuestra compañía, que se llama Easy Testing. Easy Testing también es una herramienta muy poderosa, ya que no solo se enfoca en todo el tema de automatización, sino que se enfoca en todo el tema de aseguramiento de calidad como tal.
en todo el tema de que las historias de usuario estén redactadas correctamente, que tengan sus criterios de aceptación, todo el tema de métricas también lo podemos ver ahí. Adicionalmente a eso, gracias a esos módulos de inteligencia artificial, si yo le paso lenguaje como Gherkin, o le paso lenguaje como historia de usuario, o le paso un lenguaje en PDF, o si le paso un texto normal que diga yo que quiero probar, la inteligencia artificial que está utilizando Easy Testing es capaz de transformar ese lenguaje en casos de prueba orientados al fallo, casos de prueba orientados al éxito y, como les decía anteriormente, casos de prueba creativos, que son esos casos de prueba que seguramente no se nos van a ocurrir. Cosas súper locas que se imagina la inteligencia artificial gracias pues a que ya fue entrenada previamente y que es capaz de reproducir esos escenarios que posiblemente nosotros no pensemos. Vamos a ver entonces una breve ejecución acá por ejemplo, de AutoPlaywright, lo que yo les decía, que le vamos a ingresar un lenguaje natural y va a traducir en pasos de una automatización, ¿cierto? Denme un momentico, yo adelanto un poco que no tenemos mucho tiempo. Yo le paso por acá. Una cosa muy importante es que ese AutoPlaywright viene desarrollado gracias a Zero Step. Zero Step era también una herramienta, un framework de automatización. Pero pues Playwright lo que hizo fue mejorarlo. Vamos a decir que es como una versión 2. Entonces vamos a adelantar un poco. Acá está pues la configuración que nosotros le hacemos normal. Y miren lo que yo les digo. Venga, yo vengo por acá más adelante. Miren lo que yo les digo acá como tal. Acá estoy llamando a la librería de AutoPlaywright, pues la versión pues que nosotros estamos utilizando en este caso. Adelante un poco más. Y acá yo pauso. Y miren lo que yo les digo. Que yo ya solo con palabras de un lenguaje normal como es el que nosotros hablamos siempre, le podemos decir a la automatización qué hacer. En este caso, en esta primera línea, solo le estoy diciendo, dele clic en el botón de logueo. Ya no tengo que ir a capturar unos localizadores. Ya no tengo que ir a buscar cuál es el botón de logueo. Imagínense, él es capaz de identificar toda la página, le hace un escaneo e identifica ese módulo que nosotros necesitamos. Entonces le da clic en el botón de logueo y en ese botón de logueo ingresa en el campo username como administrador. Entonces le estoy indicando también qué campo, o sea, puedo diligenciar textos, le puedo mandar textos normal, sin la necesidad de ir a mapear un campo. Entonces miren a qué punto nosotros hemos llegado con todo este tema de la inteligencia artificial. Ingrese la password, dele clic en el botón de logueo y le pasamos pues la página a la cual nosotros estamos haciéndole esto, ¿cierto? Acá le decimos pues que me liste los trabajos, que le crea uno nuevo y todos los pasos como tal. Vamos a adelantar un poco la ejecución. Adelantar un poco. Ya acá ya vamos a hacer la ejecución. Y de acá, ¿cierto? Acá ya le vamos a indicar pues a la inteligencia artificial que me ejecute pues la automatización. Y mira que empieza a hacer los pasos que yo le estoy mandando por medio de un lenguaje natural, ¿cierto? Miren, ingreso allá, le doy clic en logueo, ingreso un usuario y una contraseña, y adicionalmente a eso se loguea. Entonces miren a qué punto nosotros hemos llegado con esto, de que ya es una herramienta que fácilmente nos puede optimizar nuestros procesos o nuestro desarrollo de automatizaciones en un 40, en un 50%, porque no es lo mismo yo tener que ir a desgastarme, a revisar toda la página, a buscar los localizadores, a guardar esos localizadores en variables, a manejar unos patrones de diseño, a implementar esos patrones de diseño con buenas prácticas, a que sencillamente yo le ponga un texto y él vaya y me haga la automatización. Entonces miren a qué punto nosotros hemos llegado, ¿cierto? ¿De pronto tienen preguntas hasta el momento o vamos bien? Hasta el momento no, Mauro. Hasta el momento vamos bien. Listo, excelente. Entonces miren cómo me funciona acá correctamente. Y yo incluso puedo configurar esto para que si me falla, vaya y me identifique el fallo y lo corrija. Imagínense, nosotros no tenemos que intervenir, perdón, en la modificación del escenario, sino que ella es capaz de autorrepararse también. Entonces, la verdad es algo de eso, es algo muy, muy, muy bueno que se está dando hoy. Entonces, los invito pues a que también vean estas herramientas, entiendan cómo funcionan, las implementen en sus proyectos, porque hoy en día
O sea, todas las empresas de tecnología y no solo de tecnología, sino en todos los campos, está buscando llevar estos temas de inteligencia artificial a sus proyectos, con el fin de lo más importante, de reducir esos tiempos, de automatizar todos esos procesos, ¿cierto? Entonces, venga, yo acá les muestro otro ejemplo. Ay, no, déjenme un momentico. Ya. Tenemos acá Easy Testing también, que es la que nosotros desarrollamos. Easy Testing también es una inteligencia artificial muy bacana, como les decía anteriormente. Es capaz de, venga, yo adelanto un poco, de, de coger los escenarios de de coger las historias de usuario y traducirlas a unos casos de prueba orientados al fallo, orientados al éxito y escenarios creativos, ¿cierto? Y adicionalmente a eso no me los traduce en eso, sino que yo le puedo indicar cuáles son los escenarios que yo quiero automatizar, ¿cierto? Y él me entrega todo ese código. Yo le puedo pasar parámetros, por ejemplo, en qué lenguaje lo quiero, con qué patrón de diseño lo quiero, si lo quiero con POMO, si lo quiero con Scrimplay. Algo muy importante es que esta herramienta que nosotros estamos viendo acá tiene el Record and Play, que también es low code, por decirlo de alguna manera, que busca que nosotros automaticemos por medio de las grabaciones, ¿cierto? Entonces acá estamos grabando todo un montón de campos. Vamos a adelantar un poco. Y acá, miren lo que les decía. En este campo de acá, cuando yo ya grabo los casos, me dice los casos de prueba que yo quiero automatizar. Acá hay escenarios de casos de prueba orientados al éxito. Ahí se me devolvió. Espera que se me devolvió. Acá. Ay, se me pasó la diapositiva. Está un poco loco esto. Les quiero mostrar por acá. Acá estamos otra vez, que me genere los test case y entonces, como les decía, me genera entonces esos escenarios orientados al fallo, orientados al éxito y escenarios creativos. Y todos estos escenarios que me está visualizando ahí, que estamos viendo ahí, empiezan a ser automatizados, pues los que yo seleccione. Y como le decía, puedo seleccionar los parámetros con los cuales automatizar el tipo de lenguaje o si lo quiero sin estructura también, ¿cierto? El tipo de lenguaje, sea Java, Python, JavaScript, con estructura o sin estructura, si lo desea con patrón POM o si lo desea con patrón Scrimplay. Entonces es chévere, chévere tener esto. También si lo quiere tener en Selenium o si lo quiere tener en Cypress. Bacano esto. Entonces miren, me genera todo el script de automatización de esos escenarios que yo seleccioné. Ya lo único que yo tengo que hacer es coger este script que me generó y mandarlo a un entorno de desarrollo, donde nosotros podemos ver estas funcionalidades o ver funcionando esta inteligencia artificial. Esto lo podemos ver en proyectos que van muy avanzados y que necesitan sacar más escenarios nuevos porque el proyecto sigue creciendo, pero no les está dando tiempo de reparar lo viejo, ¿cierto? Entonces, con esta herramienta podemos empezar a generar esos escenarios nuevos que sea casi que copiar y pegar, mientras que nosotros nos encargamos de refactorizar lo que tenemos viejo y empezar a darle orden a todo esto, ya sea por medio de otra herramienta de inteligencia artificial o de manera manual, como ustedes deseen. Pero entonces estas herramientas, como le he dicho ya varias veces, buscan es optimizar esos procesos, ayudarle a la automatizadora que no tenga un trabajo tan pesado, sino que automaticemos todo este proceso de desarrollo de script. Entonces, venga, por acá lo adelanto un poco. Entonces, miren que acá lo único que se está haciendo es copiar y pegar todo lo que me dice acá, copiar y pegar, organizándolo en un patrón pues de diseño como tal. En este caso se selecciona Screenplay, entonces me está dando pues todo el tema de las clases y demás en Screenplay. Adelanto un poco más. Miren que era bastante código a decir verdad. Adelantemos hasta la ejecución. Eh, Venga, que yo creo que... sí, ya me pasé de la ejecución. Vengo un poco por acá. Acá ya se ejecuta la herramienta, pues se ejecuta ya el script de desarrollo que fue desarrollado con Java, Selenium y Screenplay. Y vamos a ver cómo funciona correctamente. Sin ningún inconveniente nos va a funcionar. Entonces miren, mientras tanto tienen preguntas, dudas, inquietudes. Entonces miren, ya empezó a automatizar todo. Y miren que más o menos nos tomamos en realizar este script, en realizar esta automatización, aproximadamente 5 minutos. Cuando nosotros nos hemos tomado 5 minutos para realizar una automatización,
para toda la captura de localizadores, para la ejecución de si nos salen errores o no nos salen errores. Con esto lo hicimos toda en la inmediatez. Entonces Mauro, dime. pregunta, ¿cuánto te demoras normalmente en un proyecto realizar esto que en este momento lo estás haciendo de manera automatizada con inteligencia artificial? Más o menos, este flujo que están viendo acá, yo lo hice también de manera manual, ¿cierto? Pues porque había que probarlo de las dos maneras. Yo de manera manual me tardé aproximadamente una hora, más o menos. Y eso pues de la velocidad que uno ya adquiere con los años de experiencia en toda la captura de en organizar la VPN y todas esas cosas demás, ¿cierto? Que eso, todo eso me lo entregó la inteligencia artificial. Me demoré más o menos una horita y algo, ¿cierto? Entonces vean que es bastante tiempo para toda esa captura de elementos. Y con la herramienta de Easy Testing, nos demoramos en grabar pues el record and play, en grabar el flujo, nos demoramos alrededor de 3 minutos. En copiar y pegar las clases en los paquetes que ya se tenían pues ahí en el entorno de desarrollo, más o menos 5 minutos. Entonces estamos hablando entre 8 y 10 minutos con la ejecución. Entonces miren que es un ahorro bastante grande. Ahora imagínense en esto en grandes volúmenes, no en un caso de prueba, sino en 100 casos de prueba, en 200 casos de prueba que se quieran automatizar. Entonces esto sí sería una herramienta muy poderosa que permite ese ahorro de tiempo. Y no solo para ahí, esperemos que hagamos más actualizaciones a esta herramienta y le podamos meter esas cosas que estamos viendo en las otras inteligencias artificiales, que le pongamos ese auto-health, que sea capaz de analizar esas etiquetas que han cambiado y autorrepararse. Todavía tiene mucho por desarrollar y eso es bacano. Pues nosotros no vamos a dejar de avanzar en nuestros desarrollos. Y hoy en día pues nadie va a dejar de avanzar. Todos quieren utilizar inteligencia artificial y se va a ver pues de que todos vamos a ir a la par en esas cosas. Cada vez va a haber cosas más locas que la gente desarrolla como tal. Uno de los beneficios de esta inteligencia artificial es, como les decía, es ese ahorro de tiempo en la generación de los scripts. Ese ahorro de tiempo es lo más importante para las empresas porque a fin de cuentas se traduce en dinero. Entre menos tiempo yo gaste automatizando o haciendo esos desarrollos de scripts, más me voy a ahorrar plata porque no necesito tanto ese desarrollador ahí, sino que lo puedo ocupar en otras cosas. Entonces eso se llama retorno de inversión, ¿cierto? Van a ver ese retorno de inversión mucho más rápido. Y eso es lo que busca la mayoría de las empresas, ese retorno de inversión con las automatizaciones. Que una persona de manera manual, funcional manual, se demora más o menos 20 horas ejecutando, no sé, 50 casos de prueba. Una automatización se demora 5 minutos. ¿Qué se demora más en la automatización? Del desarrollo, pongan que se demora en 20 horas. Pero con esta herramienta, si estamos hablando que se reduce el tiempo más o menos en un 40 o en un 50%, estamos hablando de que más o menos tomaría el desarrollo entre 10 y 12 horas. Entonces miren que siempre se ve el ahorro, se ve ese retorno de inversión, ¿cierto? Mejora la cobertura de las pruebas, como les decía, tenemos más tiempo para automatizar, podemos capturar más, tenemos más cobertura en cuanto a escenarios. Ya no solo hacemos el flujo crítico, sino que hacemos esos flujos alternos, hacemos esos flujos orientados al fallo, hacemos esos escenarios creativos que me genera la inteligencia artificial y que posiblemente no teníamos contemplados en nuestros test plan, en nuestros plan de pruebas, ¿cierto? Detección temprana de errores, como les decía, hay inteligencias artificiales que me permiten la identificación de esto. Solo con mandarles el log, la consola de errores, pues que tenemos ahí guardada, él es capaz de identificar dónde se están presentando estos errores, ¿cierto? Entonces va y busca la solución que podamos tener para esos errores. Entonces es súper importante eso. Y también disminución de errores generados por intervención humana. Pues obviamente estos son máquinas, se van a equivocar mucho menos que nosotros, pues nosotros somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Entonces se va a reducir esto también. ¿Qué desafíos hay con la inteligencia artificial? Desafíos tenemos bastantes, la verdad, aún. Tenemos la complejidad inicial en la implementación. Resulta que hoy en día vemos que la inteligencia artificial aún falta por adaptarse a muchos sistemas, a integrarse con muchas aplicaciones, a poder ser adaptada, o sea, al Internet de las cosas, a la domótica y a muchas cosas más. Vamos paso a paso, vamos lento, pero eso es un desafío que nosotros tenemos y que yo sé que en el pasar de los años
Eso va a ser superado muy rápido. La dependencia de datos de calidad para entrenar los modelos, súper importante. Las inteligencias artificiales funcionan dependiendo de cómo nosotros las entrenemos. A fin de cuentas, nosotros somos el ejemplo de esa inteligencia artificial. Es decir, yo tengo que pasar unos buenos modelos, unos buenos prompter para poder tener una buena información dada por esa inteligencia artificial, ¿cierto? Que me genere las pruebas correctamente, que me genere un patrón de diseño correctamente, que me genere el nombramiento de los paquetes correctamente, que me genere los flujos automatizados por medio del lenguaje natural correctamente. Todo esto depende de ese entrenamiento que nosotros le estemos dando a esa inteligencia artificial. Y es súper importante eso, porque si yo le doy, no sé, unas palabras sencillas como vaya, haga la compra, ella no va a entender cómo hacer eso. Entonces hay que ser muy breve en lo que se quiere, pues muy detallado en lo que se quiere hacer. Eso, entrenarlo y ella misma se va autoentrenando con las respuestas que nosotros vamos dando y con lo que nos va dando. ¿Cierto? Dependencia de la herramienta. Muy importante que nosotros no debemos depender de la herramienta. Un ejemplo muy sencillo que se ve hoy en día es ChatGPT. La gente para todo utiliza ChatGPT. Y ya están quitando el raciocinio, el razonamiento que nosotros tenemos, por lo menos, de buscar un problema y buscar la solución a que la inteligencia artificial haga todo. Recuerden que esto es algo que está entrenado o se está entrenando por medio de nosotros. No va a pensar como nosotros. No va a pensar con esa malicia indígena, con esa perspicacia que nosotros tenemos para los problemas, ¿cierto? Entonces no podemos depender al 100% de estas herramientas, sino que, como lo dice el nombre, es una herramienta, nos permite facilitar nuestro trabajo, mas no va a realizar nuestro trabajo. Eso es algo súper en cuenta que tenemos que tener. Falta de habilidades en inteligencia artificial. Pues como bien saben, no hay muchos expertos en inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces debemos empezar a capacitarnos, a mirar cómo funciona, a mirar cómo la podemos modificar, en qué ambientes lo podemos utilizar y demás cosas, con el fin de que todos empecemos a hablar ese mismo lenguaje y podamos potenciar estas herramientas. Algo muy importante, la resistencia cultural y organizativa. Hay muchas empresas que aún son muy arraigadas a cómo se hacía anteriormente las cosas, ¿cierto? Que le temen a esos cambios por X o Y motivos, sea porque no son tan tecnológicos o porque son personas que no se la llevan bien con la tecnología o sencillamente no han escuchado de estos temas de inteligencia artificial, no se han empapado de estos temas que son tan importantes o sencillamente no le ven el beneficio a utilizar a la empresa. Dicen que la empresa está bien así, no quieren crecer. Entonces vemos que esto se presenta mucho, mucho, mucho en las empresas y tenemos que cambiar ese pensamiento, porque como les decía, la inteligencia artificial no vino a aplacar, a acabar con nuestros trabajos, sino que vino a ayudarnos, vino a facilitar los procesos, a automatizar esos procesos, a optimizarlos, a reducir tiempos, a aprovechar ese tiempo que reducimos en otras tareas. Entonces hay muchas empresas que todavía no tienen esto en cuenta y que siguen sin utilizar estas herramientas. Entonces, esto es algo que a medida que va a pasar el tiempo, yo sé que va a cambiar. Tenemos algo muy bueno, que son las mejores prácticas. ¿Cómo yo voy a implementar esa inteligencia artificial? ¿Yo cómo empiezo? Yo voy a llegar a mi empresa y le voy a decir, "Ey, implementemos esto y ya". No, eso más o menos tiene que ser un paso a paso. Vamos a empezar con un piloto pequeño. Algo muy importante es captar la atención de nuestros líderes, de nuestros jefes, de nuestros compañeros y demás, mostrándoles cómo funciona esta inteligencia artificial, mostrándoles esa optimización de nuestra automatización o de la optimización de los procesos que ustedes estén manejando con la inteligencia artificial, diciéndoles, no, mira, esta automatización que yo realicé en 10 horas, en este piloto que hice pequeño, que me tardó 10 horas, con la inteligencia artificial lo hice en 5. Ahora pongan eso a gran escala, ¿cuánto tiempo le podría estar ahorrando a la empresa? Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que empezar con algo pequeño para poder mirar ese tema de la integración con nuestras herramientas, ¿cierto? También otro tema de mejoramiento continuo es el tema de monitorear y ajustar los modelos de IA constantemente. Como les decía, la inteligencia artificial siempre se tiene que estar entrenando.
Nosotros no la podemos dejar quieta, siempre hay que pasar en nuevos parámetros, nuevas tecnologías, nuevos prompter, buenas prácticas y demás cosas que hagan que mi inteligencia artificial sea más eficiente. Eso es de lo más importante que nosotros tenemos que tener, siempre entrenar nuestras inteligencias artificiales. Otra es complementar habilidades humanas. Como les decía, esto solo es una herramienta que nos va a permitir utilizarla y optimizar nuestros procesos. No podemos deducir que la inteligencia artificial va a trabajar por nosotros, que es la que va a hacer el 100% del trabajo, porque no lo va a hacer. Y eso es algo que tienen que tener muy en cuenta, que no podemos prometer que ya no nos van a necesitar, sino que solo va a trabajar la inteligencia artificial. Nosotros esperemos que siempre nos necesiten, que siempre estemos nosotros ahí, sea para entrenar la inteligencia artificial o sea para hacer otras tareas como tal. Pero de todas maneras siempre necesitamos ese mantenimiento como tal, ¿cierto? No dependamos de que si no tenemos inteligencia artificial no sabemos hacer nada, no. Porque hace varios años lo hacíamos sin necesidad de esto y podemos seguir haciéndolo sin esto. Eso lo único que hace es facilitarnos pues nuestras cosas. Una conclusión muy bonita, ¿cierto? Es que la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la automatización de pruebas. Tiene el potencial de que cualquiera pueda automatizar. No necesariamente tiene que ser una persona súper técnica que conozca el código, que conozca lenguajes de programación y nada, sino que eso lo puede hacer cualquiera, una persona, un product owner, un stakeholder, un analista QA funcional manual, ya que se está volviendo en algo, como les decía anteriormente, no code o low code, que lo podamos hacer entre todos, ¿cierto? Optimizar los procesos. Y no solo pues en todo este tema de automatización de pruebas de software, sino en general en la vida automatizar, no sé, una puerta, aunque ya después eso ya está, pero son esos temas de domóticas que vemos en el diario vivir, ¿cierto? Entonces, transformar la automatización de pruebas permitiendo ahorros significativos de tiempo, mejorando la calidad y eficiencias en el desarrollo de software. Sin embargo, su implementación presenta desafíos que deben ser manejados con buenas prácticas. Como le decía, lo más importante es no rendirnos, seguir utilizando estas herramientas, seguir buscando día a día cómo funcionan estas herramientas, porque esto no deja de avanzar. Todos los días vamos a ver que sacan nuevas tecnologías, nuevas APIs de inteligencia artificial, nuevas modalidades de usos, nuevos tableros, me generan nuevas métricas y nuevas cosas. Todos los días nos están sacando eso. Entonces nosotros no nos podemos quedar atrasados haciendo las automatizaciones que venimos haciendo ya de hace varios años, sino que tenemos que empezar a implementar esos módulos para que seamos lo más eficiente posible, lo más rápido posible, para poder generarle a las empresas ese retorno de inversión que tanto quieren. Porque a fin de cuentas, si una empresa empieza a generar pérdidas, pues no es muy viable el automatizador. Entonces, entre mejor trabajemos con menos tiempo, sería bien. Eso sí, sin arriesgar la calidad. Podemos trabajar menos, pero garantizando una calidad alta.